Mi nombre es Jaime Witter Sánchez Posada. Presento un saludo especial para nuestro docente Juan David Londoño Martínez, al igual que para mis compañeros Antonio y Freddy. Dando respuesta a la pregunta planteada en la actividad, ¿en qué consiste el enfoque de derechos en la gestión pública colombiana? Me permito dar mi apreciación considerando que el enfoque de derechos en la gestión pública en Colombia deviene de su autodefinición constitucional como Estado Social de Derecho. En ese sentido, se debe entender como un sistema que integra todas las acciones del gobierno nacional, departamental y municipal con una visión holística del ser humano, en procura de garantizar las condiciones dignas de su existencia. En esa construcción multidimensional de derechos han jugado un papel protagónico la Corte Constitucional de Colombia y el Congreso de la República. La primera, a reconocer sendos derechos por vía tutelar, y el segundo, en la expedición de las leyes, sin que se olvide que quien debe concretar esas aspiraciones es el Ejecutivo en todos sus niveles. Ahora bien, se traen a colación dos ejemplos del enfoque de derechos en la gestión pública, siendo ellos, primero, la Ley 1804 de 2016, por la cual se establece la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de 0 a siempre. Desde su artículo segundo, se deja clara la aspiración del gobierno en corresponsabilidad de las familias y la sociedad en propiciar de manera integral el goce efectivo de los derechos que le asisten tanto a las mujeres embarazadas como a los niños y niñas de 0 a 6 años de edad, encaminando sus esfuerzos a asegurar que en cada uno de los entornos en los que transcurre su vida existan las condiciones humanas, sociales y materiales para garantizar la promoción y potenciación de su desarrollo. Segundo, la sentencia T-123 de 2024 de la Corte Constitucional de Colombia, en tutela que se originó en el municipio de Saravena, Arauca, donde una familia pedía tutelar sus derechos. La Corte amparó los mismos con el argumento de que le habían sido vulnerados los derechos en virtud del desplazamiento forzado interno por factores ambientales, obligando al municipio de Saravena, al departamento de Arauca y a las dependencias de atención y prevención de desastres a adoptar medidas estructurales con enfoque de derechos humanos en favor de las personas damnificadas por desastres naturales. Ahora vamos a analizar otro punto relacionado con las problemáticas territoriales actuales en Colombia. Y podemos decir que las problemáticas territoriales en Colombia tienen su génesis en diferentes aspectos que incluyen, entre otros, el conflicto armado, la minería ilegal, el desplazamiento forzado y la deforestación, que en algunas regiones, como el departamento de Chocó, uno de los más afectados por el conflicto armado y la desigualdad, convergen entre sí y devienen de épocas pretéritas. Allí, con posterioridad al proceso de paz con las extintas FARC, los grupos del crimen organizados, con especial énfasis las autodefensas gaitanistas de Colombia y el Ejército Popular de Liberación, han protagonizado sendos enfrentamientos armados en procura de obtener el control territorial de la zona. En dichos enfrentamientos se evidencia la violación a los derechos humanos, especialmente de las comunidades indígenas y afrocolombianas, sin que las autoridades legítimamente constituidas ejerzan su función constitucional con decoro, constituyendo esto una violación sistemática. Tal como lo expresara El Tiempo el pasado 12 de noviembre de 2024, es execrable que el ELN persista con su paro armado en el departamento mientras su gente sufre los rigores de un crudo invierno. Pero más indignante es la pasividad del gobierno para enfrentar el accionar violento de un grupo como el ELN, que viene azotando a esa región con un paro armado y que cada vez crece en combatientes y en control territorial, sin que se vea una sola muestra de su voluntad de paz.
Para dar respuesta al planteamiento ¿en qué consiste el enfoque de derechos en la gestión pública en Colombia?, indico en primer lugar que el enfoque de derechos de la gestión pública actual tiene sus raíces en la Constitución Política de Colombia, que entre sus principios fundamentales consagra a Colombia como un Estado social y de derecho. No en vano las primeras páginas de la Constitución se ocupan de los derechos fundamentales, de los derechos sociales, económicos y culturales, y de los derechos colectivos y del medio ambiente. Dos ejemplos que ilustran el enfoque de derechos en la gestión pública en Colombia tienen que ver en primer lugar con la prevención y atención de la violencia contra la mujer y en segundo lugar la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Veamos en primer lugar el desarrollo legislativo de normas que favorecen la prevención y atención y protegen los derechos de las mujeres contra todo tipo de violencia. Está anclado en el principio que señala que las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencias, a que sea respetada su vida y su dignidad, a que sea respetada su integridad personal. Para ello, la ley ha creado protocolos de prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer, ha diseñado una institucionalidad más sólida en procura de dichos fines y ha endurecido las sanciones penales a los agresores, así como establecido medidas de protección cada vez más efectivas. Sobre la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la gestión pública no es ajena a la protección integral de los derechos de esta franja de la población. De ahí que esté vigente en Colombia el Código de Infancia y Adolescencia, que como podrá observarse tiene un relevante enfoque de derechos fundamentales de niños y adolescentes. Es así como desde la gestión pública las entidades administrativas tienen injerencia en los siguientes aspectos. En primer lugar, la creación de entidades garantes, protectoras y restablecedoras de derechos de niños y adolescentes como son las defensorías de familia y las comisarías de familia. En segundo lugar, las dotaciones de muebles, enseres, herramientas e insumos para el óptimo desempeño de estas entidades. En tercer lugar, las garantías de infraestructura para el ejercicio misional de la labor de estas entidades. Y en último lugar, la provisión de personal de estas entidades, tales como asistentes administrativos, comisarios y defensores de familia, equipo psicosocial como psicólogos y trabajadores sociales, nutricionistas, entre otros, con el fin de brindar una atención especializada e interdisciplinaria. El enfoque de derechos en la gestión pública encaminado a la protección integral de niños y adolescentes es fundamental en este propósito, ya que solo tras validar este enfoque es posible asegurar mecanismos y herramientas que permitan el goce efectivo de los derechos de los niños y adolescentes, la prevención de la amenaza o vulneración de sus derechos, la garantía del cumplimiento de los mismos y el restablecimiento de tales derechos. Continuando con los problemas territoriales actuales en Colombia, vale la pena resaltar también los desafíos de la reforma rural integral del Acuerdo de Paz. El Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las ex-FARC dispone el establecimiento de una reforma rural integral, planteada como una alternativa de solución estructural para favorecer la terminación del conflicto armado. Los desafíos de la paz territorial en Colombia pasan por resolver los conflictos de tenencia, uso de la tierra y el desarrollo rural, sobre todo si se tiene en cuenta que de alguna manera el origen de las guerrillas y sus actuaciones están en la falta de acceso a tierras por parte del campesinado y la acumulación desmedida de las tierras por parte de terratenientes y latifundistas, incluso a través de prácticas de despojo bien conocidas en Colombia y bien documentadas. Una de las falencias derivadas del Acuerdo de Paz frente a la reforma integral pasa por no disponer de una institucionalidad sólida y eficiente para restituir o devolver las tierras a campesinos, indígenas y afrodescendientes, lo cual supone mayor morosidad a la solución estructural del uso y la tenencia de la tierra. De otra parte están las dificultades para la titulación y restitución por las economías ilícitas relativas al conflicto y la valorización de tierras debido a proyectos de infraestructura. Otro de los problemas que podríamos mencionar territoriales en Colombia tienen que ver con la tensión entre cultivos ilícitos y los derechos territoriales de algunas comunidades, como campesinos e indígenas. El mismo acuerdo que se refiere establece en el punto 4 el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, con el que se quiere resolver la dependencia de comunidades, sobre todo indígenas y campesinas, a la economía de los cultivos de uso ilícito. La resolución de los conflictos de uso del suelo generado por las economías de uso ilícito supone un desafío a dichas comunidades, ya que tales economías vienen siendo mucho más rentables que otros tipos de fuentes de ingresos.
De ahí que el Estado ponga en marcha la sustitución y ofrezca oportunidades productivas para garantizar los derechos humanos y el desarrollo económico y social. Desde esta perspectiva se impone la necesidad de resolver los conflictos territoriales de algunas zonas del país frente a la proliferación de cultivos de uso ilícito. Muy buenas a todos y a todas, especialmente a los compañeros y al docente de la materia. A continuación vamos a hablar un poco de los territorios, el conflicto armado y la gestión pública, que son tres preconceptos que están muy articulados y alineados en el sentido de cómo ha sido la incidencia del conflicto armado en Colombia en el marco de la gestión pública. Y aquí se refrenda entonces en los territorios la poca participación que ha tenido el Estado, el poco vínculo en el marco de la gerencia y liderazgo institucional y gubernamental para el desarrollo de esas comunidades, y por lo tanto se han incrementado los grupos en esos territorios después del proceso de paz, y por ende estos grupos han legitimado un poder no institucional pero que tienen una función en el marco de la gestión pública, haciendo colegios en territorios olvidados donde el Estado no llega, haciendo puentes en zonas veredales donde el Estado, a través de sus instituciones, tampoco llega, desarrollando esos territorios para resarcir derechos fundamentales. Es así entonces como los grupos ilegales como el del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN, entre otros grupos más que tienen un accionar delictivo a través del narcotráfico, el secuestro, la extorsión en esos territorios, han tomado el poder, tanto el poder militar, porque la fuerza pública por allá tampoco llega, es decir, no hay gestión pública, porque llegar la fuerza pública a esos territorios es gestión pública, pero tampoco llega la institucionalidad en cabeza de alcaldes, gobernadores, el Ejecutivo Central para el desarrollo de infraestructuras, carreteras, puentes, colegios, puestos de salud, que es el deber ser en el marco de la gestión pública a nivel de los gobiernos centrales, locales y regionales. Aquí se ve entonces que la democracia como tal está muerta en esos territorios, sobre todo en los territorios rurales. Por otro lado, cabe resaltar que la gestión pública, desde el punto de vista de las ciencias políticas y la administración pública, ha ampliado su espectro epistemológico y pragmático, dando origen a muchas tendencias en el marco de la gerencia y la gestión pública. Por eso, hoy por hoy se habla de un enfoque de derechos en la gestión pública. Este modelo está íntimamente relacionado con activar la figura del Estado social de derecho, que constitucionalmente está refrendado en el artículo 1, y que a través de activar el Estado social de derecho, el Estado tiene el compromiso de llevar el desarrollo, el bienestar a todas esas comunidades, a todos los 32 departamentos de la geografía colombiana y a todos los municipios, que son más de 1000 municipios que tenemos en Colombia. De esta manera, aplicando este modelo a través de los gobiernos locales, departamentales e incluso central, es que se puede dar la dignidad de la persona humana a estas comunidades, ofreciéndole y ofertándole una gama de servicios por vía de derechos como salud, empleo, recreación, educación y entre otros más, que deben ir conexos en el marco de la gestión pública. Es decir, que la gestión pública debe direccionar para que estas comunidades olvidadas y no olvidadas, porque esto tiene una democratización de todo el territorio, esto no es para unas comunidades sí, para otras no, esto aplica de manera unánime para todas, darle esos derechos, que es el deber ser en los fines y principios de un Estado liberal y de un Estado que se hace llamar democrático. Muchas gracias.